Acaba de terminar la primera legislatura del Congreso correspondiente al nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. Y la conclusión es simple: otra mala legislatura. Cosa que por supuesto no debe sorprendernos, pues, porque con las mayorías como están constituidas en el Congreso, pues imposible sería que se aprobaran buenos proyectos de ley. Miremos en dos aspectos la legislatura. Primero, la manera como se tramitaron las cosas, agravándose el tema del pupitrazo. Entonces, por ejemplo, el gobierno ha montado como truco presentar los proyectos tarde en la legislatura, no el 20 de julio, ni unos días después, sino para allá en septiembre o en octubre, de forma tal que se atropellen las cosas y la opinión pública no pueda enterarse y no se puedan hacer las audiencias que deben hacerse. Y como si fuera poco, a no pocos proyectos les meten mensaje de urgencia, que es una manera de reducir el trámite, de eliminar un debate y hacer que las cosas tampoco se puedan debatir como debe hacerse. En no pocos casos, por ejemplo, nos llegó al último debate con los tiempos tan terminados que nos advirtieron, o le advirtieron a los congresistas, que no se les podía modificar ni una coma a esos proyectos porque, digamos, ya no era posible hacerlo. Eso sucedió, por ejemplo, con presupuesto, sucedió en el último en Cámara de Reforma Tributaria y sucedió con Ley de Educación también, cosa supremamente grave. Bueno, ¿qué tipo de proyectos se aprobaron? Que en general el Polo los votó en contra porque los consideramos negativos. Equilibrio de poderes, calculado contra el Polo y para que siga la fiesta de la corrupción y la politiquería y el clientelismo como rey de la política nacional. Reforma tributaria, Santos y Cárdenas dicen que no, pero es una reforma tributaria contra las clases medias, otra. Esto pues lo hemos explicado con todo detenimiento y hay cómo consultar. En asuntos internacionales la cosa fue pavorosa. Entonces, Alianza del Pacífico, que le hace un daño inmenso al agro, como lo han dicho hasta los propios partidarios de los TLCs. Y TLC con Corea, que le hace un daño descomunal a la industria y que nos han metido la baratija de que es que van a vender muchas cosas agrarias en Corea paga. El mercado coreano de importación agrícola la controlan las grandes potencias que nos tienen derrotados incluso en nuestro propio mercado nacional. Y se votó un acuerdo para empezar a desarrollar una relación con la OTAN. La OTAN es un organismo militar de Estados Unidos y de la Unión Europea, un organismo militar de agresión colonialista. Y empezó Colombia a relacionarse en medio de una carta del vicepresidente de Estados Unidos en la que con todo cinismo le dijo a Santos: por favor aceleren el proceso de paz porque necesitamos tropas colombianas que se vayan a atender, digamos, escenarios bélicos de este pacto de agresión colonialista. Aprobaron un proyecto de expropiaciones express, muy grave contra las gentes sencillas que difícilmente podrán protegerse, digamos, de los desafueros del Estado. El presupuesto nacional, por supuesto, quedó planteado de una manera que, para decirlo en una palabra, el gasto principal no es en educación, como dijeron, no, el gasto principal es pagando deuda, entre eso deuda externa en proporciones importantes. Aprobaron también proyectos que nos sirven sobre regalías y sobre otros temas. O sea, en general yo diría que una mala legislatura, incluido también el de educación, es paja que eso vaya a acabar con la corrupción en las universidades privadas y que vaya a controlar el lucro. Eso no es cierto, esos son cuentos que le echan a la gente. En general, entonces, como siempre, una mala legislatura porque está determinada por el pensamiento de las mayorías que se establecen. Sin embargo, yo diría, mis queridos amigos, que la noticia no es esta. La noticia es una que ha sido cuidadosamente desaparecida, digamos, del debate público colombiano. Es que casi todos esos proyectos fueron votados por los partidos de la Unidad Nacional Santista, y es obvio que los votan, pero además por el Centro Democrático, casi todos esos proyectos, exceptuando el de la reforma tributaria, que no lo votaron. Y en el caso del presupuesto lo votaron no, pero hicieron el quórum, sin ellos el gobierno no hubiera podido aprobar. O sea que en general la agenda legislativa de Santos se hizo con el respaldo del Centro Democrático. En otro país del mundo esto sería noticia, por supuesto, porque así les enseñan a los muchachos en las escuelas de comunicaciones de todas partes, ¿no? Que se dice de manera sucinta: si un perro muerde a una persona, eso no es noticia, pero si una persona muerde a un perro, eso sí es noticia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que no es noticia
que cuando supuestamente son tan contrarios estos dos sectores políticos, hayan terminado trabajando juntos toda la legislatura y una mala legislatura.